aquí en esta jornada que forma parte de la programación de la 74ª Semana Cultural Republicana de Puzol. A continuación, quería recordaros, antes de empezar a dar la voz a los ponentes que han querido colaborar con nosotros este año, quería recordaros que la marcha que se celebra al cementerio de Paterna, el grupo de Puzol dará salida a las 9 de la mañana. Os recuerdo que la salida en Valencia, en Alameda, es a las 10. Por lo tanto, agradecería a quien quiera colaborar, a participar más bien en esta actividad, que esté temprano, puesto que, vuelvo a repetir, a las 10 sale de Valencia. A continuación, voy a presentar dos compañeros, que son Soledad Luque, que es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y Jacinto Lara, que es un abogado que está colaborando y apoya la querella argentina. El tema que nos lleva hoy de bebés robados es, como tantos otros, es una parte oscura que empieza durante el franquismo y se viene tapando, yo creo que con la intención de que hasta que no fallezcan todas las personas que pudieran tener cierta responsabilidad por el mismo, hasta entonces no dejará de ser una sombra. Es una tragedia en la cual forman parte muchísimas familias y ese es el título que le dimos a la charla de hoy, vidas separadas, porque en realidad son vidas que crecen dentro de un entorno distinto y aunque puedan tener el mismo afecto, no es en realidad el árbol genealógico al que pertenecen. A continuación os paso con Soledad Luque y con Jacinto, porque son quien mejor que ellos para explicarnos y contarnos su visión sobre este asunto. Muchas gracias por venir. Soy Jacinto y muchísimas gracias de todo corazón. Hola, buenas tardes. Y yo quería dar las gracias a Lucas, que nos pasó esta invitación, y por supuesto a la plataforma 14 de abril de Puzol. Para nosotros es todo un orgullo, un honor estar aquí. Estamos realmente contentos porque nos parece que forma parte de nuestra obligación en el buen sentido, participar y colaborar en todos los actos que tengan que ver con la República, que tengan que ver con la lucha por las libertades, que tengan que ver con la lucha contra el olvido y por la memoria. Y por supuesto, en este caso también, sin lugar a dudas, es un tema que a mí me afecta personalmente, que es el tema de los bebés robados, y que afecta también personalmente a algunos de los asistentes a esta charla. Vengo acompañada, como decía Lucas, de un compañero dentro de la querella argentina, es uno de nuestros abogados, Jacinto Lara, y también es el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Yo os voy a contar un poco la situación por la que estamos pasando, las víctimas de este delito, pero para poder llegar a ese punto tengo que ir bastantes años antes y contar un poco de dónde viene esta cuestión. La idea, el título que proponía Lucas, de Bebés robados, vidas separadas, para mí es un título realmente acertado. ¿Por qué? Porque realmente no se robaban únicamente bebés, se robaban vidas, porque ese bebé va creciendo, es un niño, va creciendo, es un adolescente, son jóvenes, son hombres y mujeres adultos ahora que realmente tienen otra identidad y que sus familias biológicas han tenido que pasar todos estos años sin ellos. Es decir, hemos pasado una vida separados, de ahí que el título me parezca de lo más apropiado, ¿no? Cuando decía que tengo que ir bastante atrás en el tiempo para empezar a hablar de este tema, también Lucas lo ha mencionado, esta cuestión, este delito, empieza con el robo de los hijos a las mujeres republicanas, posiblemente antes también, pero desde luego de una manera sistemática y generalizada es en ese momento cuando empieza esta problemática.
No es algo sencillo hablar de este tema, primero porque hay una serie de cuestiones emotivas o emocionales que hay que poner encima de la mesa y que eso siempre cuesta, pero también porque está compuesto de diferentes temáticas y que también se pueden ver desde diferente perspectiva. Por eso nosotros siempre que hacemos este tipo de charlas intentamos partir de 3 preguntas básicas y a partir de las cuales podemos ir desarrollando el tema. Estas 3 preguntas serían: ¿por qué motivos se robaban y por qué desaparecían niños en España? ¿Qué factores permitieron que se hiciera durante el franquismo? ¿Y qué factores hicieron que se siguiera produciendo más allá de la dictadura? Y también, por último, ¿en qué situación están hoy las víctimas por el robo de bebés en España? Ante la primera pregunta, ¿por qué se robaban niños en España?, tenemos necesariamente que acudir a un pequeño, intentaré que breve, recorrido histórico que empieza precisamente por este robo de los hijos a las mujeres republicanas. Tenemos 3 motivos claros, que es la represión política, la represión ideológica, social y después la cuestión económica. Para nosotros esos 3 factores, esos 3 motivos, corresponden de manera bastante ajustada a las 3 etapas que consideramos donde se produce este robo de bebés. En cuanto a la represión política, sería el motivo por el que, a partir del cual se roban los niños a las mujeres republicanas. ¿Pero por qué? ¿Basado en qué? Bueno, pues basado en una teoría del tristemente famoso psiquiatra Vallejo Nájera, que propugnaba la existencia del llamado gen rojo, ¿no? Gen marxista, que lo que hacía era propiciar taras sociales, psicosociales, que una vez desarrolladas, bueno, pues hacían realmente enfermos mentales para la sociedad, ¿no? ¿Cómo se transmitía este gen? Bueno, pues lo transmitían las mujeres republicanas a sus hijos, ¿no? Esto que ahora nos puede causar risa, lo que produjo en aquel entonces, pues fueron muchísimas víctimas, muchísimas mujeres, que a partir de esta idea, esto realmente es una idea que se consideraba ciencia, que se consideraba una teoría científica y que para sostenerla se hicieron experimentos crueles, devastadores en muchas mujeres de Málaga, y que después esto hizo que se mantuviera durante bastantes años esta circunstancia del robo a las mujeres republicanas. Pero ¿por qué? Me preguntaban en algunas charlas, ¿por qué no se mataba a los niños? ¿Por qué se separaba de las madres? Bueno, porque la teoría y la idea lo que traía no era que esa herencia tuviera efecto durante toda la vida. Tendría efecto durante toda la vida si no se separaba al niño de la madre, pero claro, si se separaba al niño de la madre, se podría, digamos, reeducar, se podría reconducir esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma que de no separarse de la madre desembocaría en un enfermo mental, ¿no? Un enfermo grave, que no era otra cosa que el portador de un gen marxista. Esa es la idea absolutamente delirante, pero que produjo todo esto. Claro, en realidad, si os dais cuenta, lo que se produjo en aquel momento era una verdadera segregación infantil, ¿no? Esos niños, ¿qué destino tuvieron? Bueno, pues o bien podían ir a centros, digamos, de reeducación, los acogieron también el famoso auxilio social y también formaron parte de familias afectas al régimen. Bien, esto que ya podría denominarse como una etapa donde la represión política está patente. ¿Cuántas víctimas o cuántos niños se piensa que desaparecieron o que fueron robados? Bueno, pues se piensa que fueron alrededor de 30.000. 30.000, y lo sabemos con cierta seguridad gracias al auto de Garzón del año 2008, donde habla de este tema y donde de
una forma. Bueno, dicen que hasta el año 52 el número de niños que fueron robados a las madres republicanas fueron de un número de 30.000 niños. No eran solo bebés, podían estar incluso con las madres hasta los 3 años. Esta etapa también es importante saber que las madres republicanas eran plenamente conscientes de que estaban siendo robadas, de que sus hijos estaban siendo robados, ¿no? Y bueno, eran mujeres que al poco tiempo eran fusiladas también, ¿no? Bien, esto que hasta el año 52 se viene produciendo es lo que más o menos la gente sabe que ocurría en España. Lo que no se sabía, y no se sabía hasta hace unos años, es que los niños siguieron desapareciendo. Los bebés seguían desapareciendo. Ya no quizás por un motivo de represión política, pero sí existía, no olvidemos, estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de una estructura denominada nacional-catolicismo, es una base ideológica de esa estructura lo que hace es propiciar o favorecer que ante población muy desfavorecida o vulnerable se pudiera seguir produciendo este tipo de delitos y muchos otros. Por eso nosotros hablamos en esta etapa de una represión ideológica, de una represión social. ¿Por qué? Bueno, pues porque el objetivo, las familias que en ese momento también iban a ser robadas, formaban parte de ese sector también perdedor. Es decir, eran familias desfavorecidas, podía haber madres solteras, familias numerosas, familias muy pobres, familias también ideológicamente del sector no ganador. Es decir, que había una mezcla que ya no solamente era una cuestión de ideología, no era una cuestión únicamente de que eran mujeres republicanas, sino que eso se extendió a lo largo, por supuesto, de todo el Estado y a lo largo de decenas de años, porque esta es la etapa más larga, más grande, que ocupa hasta el final de la dictadura. Y pensamos que más allá de la dictadura, en los primeros años de democracia, también se siguen produciendo estos casos, pero posiblemente, no es que pensemos eso lo sabemos. Lo que pensamos es que ya el motivo puede ser otro y que está más relacionado con la cuestión económica. No quiero dar una idea de que sean 3 etapas perfectamente separadas, aisladas, que no tengan nada que ver unas con otras. Claro que tienen que ver. Recordemos de nuevo lo que he dicho antes, ¿no? Que es dónde estamos, en qué contexto histórico, político, qué es lo que ocurría. En esa segunda etapa, por ejemplo, esas figuras de autoridad, las monjas, los médicos, ¿alguien en aquel momento podía cuestionar la figura de un médico, lo que decía una monja, lo que decía un notario, lo que decía un funcionario? Nadie podía cuestionar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eran figuras de poder, porque eran figuras que bajo un manto absoluto de impunidad podían hacer lo que quisieran. Y en esta etapa es donde nosotros pensamos que empiezan a generarse esa trama o esas tramas que permiten el tráfico de bebés entre diferentes zonas y puntos del Estado y, desde luego, bajo esos motivos que estamos comentando. Cuando hablamos de que esto se produce durante la dictadura, por supuesto, no es algo que se pueda justificar, es algo que se puede entender si, de nuevo, nos ubicamos en ese momento, en ese periodo. No solamente se produce un delito del robo de bebés, se producen muchísimos delitos, ¿no? Estamos hablando de la dictadura, estamos hablando de las torturas, de los fusilamientos, tenemos miles de desaparecidos en fosas, es decir, que no estamos hablando de un delito aislado en un país maravilloso, sino que estamos hablando de algo que se produce en un contexto muy determinado, tanto histórico como político y social. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre después? La pregunta es ¿cómo es posible que esto continúe durante la democracia? ¿No? Esa es, digamos, que es la segunda pregunta. ¿Qué factores hacen que esto continúe? Bueno, aquí para mí es un tema delicado hablar de esto,
Todos tenemos diferentes ideologías, diferentes puntos de vista sobre lo que fue la transición en este país. Digo que no quiero entrar en un debate sobre la transición, pero necesariamente tenemos que decir, y eso sí que creo que estamos en lo que estamos todos de acuerdo, que nosotros no vivimos una ruptura. Es decir, pasamos realmente de la dictadura a una verdadera democracia, donde hubo una ruptura con instituciones, con formas de actuar, con personas que ejercían el poder. Pues no. Efectivamente, no hubo, incluso voy a citar a una amiga mía, a la que aprecio muchísimo, que es Ana María Pérez del Campo. Ella siempre dice que aquí no se produjo una transición, sino una transmisión de actitudes, de comportamientos, y bueno, donde las instituciones no se democratizaron de un día para otro, ¿no? Aquí hubo unos años muy duros en la transición, donde las personas que actuaban durante la dictadura siguieron actuando después en la democracia. Esto podría ser uno de los factores, la falta de ruptura, que podrían haber facilitado. Pensamos que sí, que pudieran haber facilitado esto, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que tiene relación con esto, y es esto que decíamos antes de la impunidad, ¿no? Si no cambian determinadas personas, si no cambian determinadas actitudes, si no cambian determinados pensamientos, si no cambian determinadas circunstancias, la impunidad que hubo en aquel momento en la dictadura sigue permaneciendo durante la democracia, y esas figuras que actuaron pudieron seguir actuando precisamente por esa impunidad. Pero también no podemos olvidarnos de un factor también importante, que es el silencio y el miedo, tanto de las víctimas como de la sociedad en general, ¿no? Cuando hablo del silencio de las víctimas, tengo que referirme un poco a cómo era el modus operandi de estos delitos. Lo normal, lo general, es que una mujer fuera sola al paritorio, y cuando nacía el niño, o bien era retirado inmediatamente, o bien a las pocas horas, o bien iba a la incubadora, o ni siquiera pasaba por la incubadora, y la versión oficial de los médicos o de las religiosas es que ese niño, esa niña, fallecía a los pocos días, a los pocos minutos, incluso a las pocas horas, a los pocos días, o a la semana de haber nacido. Nunca se enseñaba el cadáver a los padres, nunca. O muy rara vez, cuando ya una madre se ponía muy insistente en que quería ver a su hijo, pues le enseñaban algo que tiempo después se descubrió que eran bebés congelados, muertos, y que se enseñaba el mismo a muchas familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, las madres que no ven al bebé, que no pueden enterrarlo, eso, claro, podéis imaginaros lo que supone no cerrar nunca ese duelo, ¿no? Cuando una madre no puede despedirse de su bebé que supuestamente ha fallecido. Pero que, por otro lado, siempre le queda la duda de que algo raro ha pasado, ¿no? Porque si no me dejan ver al bebé, empieza a crearse en la mente de esa mujer o de esa familia, pues muchísimos pensamientos, muchas ideas de que, bueno, a lo mejor el bebé no ha fallecido. ¿Qué es lo que ocurría cuando una mujer expresaba esas dudas? Cuando pensaba que podía haber pasado algo extraño, pues que generalmente era tomada por una mujer desequilibrada que no había superado la muerte de su bebé, ¿no? Incluso tenemos algún caso de alguna persona que estuvo a punto de ser ingresada en la planta de psiquiatría de un hospital porque la consideraron absolutamente loca, ¿no? Pero ni siquiera su familia, ni siquiera su pareja, ni sus vecinas, ni sus amigas las creían, ¿no? Entonces siempre era calla, el silencio, ¿no? No digas esas cosas, te van a tomar por loca. La familia seguía callando, la sociedad seguía callando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a salir todos estos casos de bebés robados,
y empiezan los propios niños ya mayores a buscar a su familia biológica, pues entonces es donde las madres empiezan a creer a sí mismas, a creerse a sí mismas y decir, pues quizás no estaba yo tan loca, porque quizás el niño que está buscando a su familia biológica, quizás es mi niño, ¿no? Quizás es mi hijo. Y entonces empiezan pues todas las familias que piensan que puedan estar, que habían sido víctimas de ese delito, empiezan a salir en los medios de comunicación, a denunciar públicamente su situación y a poner las denuncias en fiscalía o en el juzgado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando empiezan a poner esas denuncias, ahora lo veremos, ese silencio sigue existiendo. Podéis ver muchas cosas en los medios de comunicación, ver muchas cosas en estos programas que salen en televisión. Bueno, pues realmente no estáis viendo nada. Nada, porque el silencio sigue existiendo. Y sobre esto es sobre lo que quería contar algo, y es en que la tercera pregunta, ¿en qué situación están hoy las víctimas por el robo de bebés en España? Hablábamos un poco de la cuestión social y de la cuestión legal también, ¿no? En cuanto a la cuestión social, nosotros, en vez de decir la visibilidad que tenemos, decimos la invisibilidad que tenemos, precisamente por el tema de los medios de comunicación. Nosotros estamos muy agradecidos a los medios de comunicación porque, bueno, dieron bastante repercusión, tuvo bastante repercusión el tema cuando empezó, en el 2010, un verdadero boom, y ahí empezaron a salir muchos casos para que las víctimas dieran un paso grande e importante, que es de considerarse, saberse víctima y decir, a mí me robaron a mi hijo. Y los niños dijeron, y a mí me robaron mi identidad. Entonces eso era muy importante que saliera públicamente en televisión, en cualquier medio de comunicación. Contabas el caso, yo estaba allí contando mi caso, algunos de los asistentes aquí también, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos estar continuamente contando casos. ¿Por qué? Porque eso se transforma en una cuestión absolutamente morbosa. Esto de hacer los ADNs en televisión en directo, que si eres mi hijo, que si no eres mi hijo, que si ahora te abrazo, que si ahora me desespero porque no tienes nada que ver conmigo. Bueno, esto que al principio, que en algún caso es verdad que ha podido ayudar, realmente eso no es lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos ahora es que realmente se vea la naturaleza de este problema, el origen. Esto no es una cuestión económica únicamente como nos quieren hacer creer. Esto tiene, como ya hemos visto, un origen muy preciso, tiene una continuidad y un desarrollo también determinado por varios factores que también hemos visto, y lo que nadie explica es por qué narices tantas denuncias, miles de denuncias, por ejemplo, están siendo archivadas. ¿Y por qué? Esto no aparece en los medios de comunicación, no salen esos programas. Bien, pues eso es para nosotros un tremendo problema. ¿Por qué? Porque se da mucha repercusión a los casos, pero muy poquita a la causa realmente, ¿no? A la naturaleza de toda esta cuestión. La cuestión legal, más que información, lo que produce también las instituciones es una desinformación total. Bueno, por supuesto, con el anterior fiscal general del Estado, Torres Dulce, él ya dejó muy clarito que estos casos no tenían ninguna vinculación con el franquismo, que eran casos aislados, de problemas familiares. Por supuesto no hablaba de tramas, no hablaba de una cuestión ideológica, para nada. Por supuesto esto nosotros demostramos que no es así, pero además para estas instituciones, para nuestro gobierno, para el Estado actualmente, es interesante no relacionarlo con el franquismo para no relacionarlo con delitos que se produjeron durante la dictadura, delitos de lesa humanidad que no prescriben. Si son delitos económicos o si son delitos de otra categoría, sí pueden prescribir. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Bien, ¿y qué es lo que ocurre en cuanto al archivo de denuncias? Bueno, yo tengo aquí algunos datos que son de verdad escalofriantes. Según un documento que no nos aportó la Fiscalía General del Estado, sino que se filtró a la prensa y la cadena SER nos pasó la información, hay alrededor de voy a dar la cifra exacta, 1.000
827 casos de niños robados, bueno, digamos diligencias abiertas. Yo no conozco muy bien la terminología jurídica, Jacinto me ayuda si meto la pata. Y de esos casos, 1.229 ya han sido archivados. 1.229. Es que estamos hablando de una cantidad realmente espeluznante. Dicen que, decían en ese documento que claro que la investigación era muy difícil, era muy costosa, que había pasado mucho tiempo, que cuando se abrían las fosas los restos coincidían genéticamente con los padres, es decir, que esos niños realmente habían fallecido. Bueno, es absolutamente mentira, mentira. Los casos de sumación que se están haciendo y que salían en El País diciendo que el 90 y algo % eran casos ya resueltos, era sobre una muestra de 44 casos. Y claro, yo me pregunto, ¿qué pasa con el resto de los casos? ¿Por qué no se hacen las exhumaciones? Y las exhumaciones que se hacen y dan, por ejemplo, como resultado tumbas vacías, ¿qué ocurre? Y los que dan como resultado, por ejemplo, que hay restos y que se hace análisis de ADN y que no corresponde con la familia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Conocemos casos, en Córdoba hay uno, el caso de María José Cepas, que busca al gemelo de su hermano y se encontraron en la tumbita los restos de una niña y que no correspondía para nada, no era ni hermana, ni hija, ni nada. Esa niña, saber quién es, esta pobre bebé, y dónde está su familia, que también posiblemente la esté buscando, no lo sé. Entonces, bueno, quiero decir que hay muchos casos donde sabemos que los niños no murieron, y sobre todo lo que sabemos por estos niños que ahora mismo están saliendo, que fueron niños robados, porque sus propios padres adoptivos les confesaron que los habían comprado. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso no sale en ese informe, ¿no? Y nosotros nos preguntamos por qué salen solamente los datos que benefician a las instituciones. Me estoy extendiendo mucho. Bueno, hemos empezado a las 7, ¿no? Bueno, no quiero entretenerme demasiado, pero muy bien, muy bien. Vale. Tengo muchas cosas que contar, pero bueno, tampoco quisiera aburrir demasiado. Solamente quiero decir que por contar casos de aquí, de la comunidad, casos actualizados, podemos decir que en la Comunidad Valenciana hay más de 300 casos, en Valencia hay 240, hay muchas denuncias puestas, no sé la cantidad exacta, lo que sí sé es que más de 100 están ya cerradas, están archivadas. En Castellón hay 35 casos, 24 denuncias puestas, 23 cerradas. En Alicante hay 55 casos, 50 denuncias puestas, 46 archivadas. Es decir, que esto simplemente en la Comunidad Valenciana. Y bueno, yo sé que aquí tenemos varias asociaciones, dos otras asociaciones, estos datos me los han aportado la Asociación de Víctimas de Alicante, AVA, y la Asociación de Bebés Robados de la Comunidad Valenciana. Y bueno, y sé que hay otra asociación, las tres están trabajando de una manera maravillosa. El asociacionismo en este tema de bebés robados es muy complejo. Puedo decirles que hay más de 30 asociaciones en todo el Estado y bueno, pues estamos agrupadas de diferentes maneras. Existe la coordinadora X24 con 11 asociaciones. Hay también 10 asociaciones que están participando en una acción judicial de la que ahora nos hablará Jacinto, que es la querella argentina, y luego hay otras 11 asociaciones aproximadamente que no están relacionadas entre sí, que van un poco de manera independiente. Estas asociaciones, cada una trabaja de la mejor manera posible. Algunas ponen las denuncias aquí, en el Estado español, en Fiscalía o en Juzgado, este es el resultado, y luego hay 10 asociaciones que estamos participando en la denominada querella argentina. De esas 10 asociaciones, 5 ya llevan su querella en el Tribunal de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes, bueno, si conocéis esta acción, que ahora la va a explicar mucho mejor Jacinto, pero bueno, puedo decir que hay 5 asociaciones que se están querellando, hay varias decenas de querellantes individuales
y estamos haciendo en los consulados también una denuncia y una entrega continuada de estas denuncias en todos los consulados que hay en el Estado y también consulados en otros países. Esto para nosotros es muy importante porque, visto lo visto en este país, aquí la justicia funciona tarde, funciona mal, lo normal es que no funcione nunca. Entonces, bueno, pues con eso estamos participando en esta acción judicial, que es la querella argentina, que es una querella contra los crímenes del franquismo, precisamente porque nosotros nos consideramos víctimas de la dictadura y de su herencia, junto con otros colectivos, como mencionaba antes, como pueden ser los desaparecidos en fosas, como pueden ser los torturados, los represaliados en general, todas las personas que han estado en la cárcel, víctimas del exilio, de preventorios, de un montón de delitos que creo que la mayoría de la gente de este país, de la sociedad española, no tiene conciencia de lo que aquí sucedió y de la magnitud del genocidio que aquí se produjo. También estamos actuando y estamos llevando nuestras reivindicaciones a Naciones Unidas. El grupo de trabajo de desaparición forzada menciona el tema de los bebés robados también en su informe, y también hemos asistido junto con el colectivo que recoge a todos los querellantes o los que se han adherido a la querella argentina, que es el colectivo que se llama CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Hemos ido al Parlamento Europeo y con representación de todos los colectivos que participamos en ella. Bien, para finalizar, digo, tengo muchas cosas que contar, pero me parece que esto un poco puede dar una idea de cómo está, de dónde viene este tema, cómo estamos, qué es lo que esperamos del futuro. Desde luego no es la justicia de aquí, sino que es la justicia internacional. Y lo que sí les puedo decir, que de una manera o de otra nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros las asociaciones, nosotras las víctimas. ¿Por qué? Pues porque es algo que siempre digo, creo que refleja la magnitud de este problema, y es que robar a un niño es robar a la humanidad entera. Por eso yo puedo estar afectada como víctima, pero toda la sociedad está afectada, porque en este país se produjo un delito de lesa humanidad junto con otros que esperamos que se juzguen aquí o en Argentina, que es donde llevamos nuestras demandas. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Sol como a mí. Es un placer estar aquí. Como ya os ha comentado anteriormente Sol, mi nombre es Jacinto Lara y bueno, participo como abogado en la llamada y la denominada querella argentina. Participo dentro de lo que es el equipo jurídico de la querella. Y, por otro lado, también pertenezco a la Asociación de Derechos Humanos de España. Os quería, aunque ya os he adelantado, Sol, lo que son las líneas generales de la querella argentina. La querella argentina realmente, y a día de hoy, es el único procedimiento que está abierto en el mundo que investiga y trata de enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Es una querella que se inició el día 14 de abril de 2010, lógicamente no fue una fecha escogida al azar, sino que deliberadamente se presentó ese día en Buenos Aires. La querella se presenta por genocidio y o crímenes de lesa humanidad y se impulsa en virtud de la aplicación del principio de justicia universal, ese ámbito competencial que efectivamente permite a cualquier país, a cualquier tribunal de cualquier país, enjuiciar los crímenes más graves que se puedan cometer esencialmente contra la población civil, y que
efectivamente se cometan donde se cometan y los cometan quienes los cometan. A pesar de que aquí, el año pasado, en concreto por medio de la Ley Orgánica 1/2014, el gobierno del Partido Popular impulsó un proyecto de ley que finalizó en esa Ley Orgánica 1/2014, que lamentable y desgraciadamente eliminó de facto el principio de justicia universal, de jurisdicción universal aquí en España. Pues bien, la querella argentina se tramita en Buenos Aires en virtud de ese principio, en virtud de ese ámbito competencial de jurisdicción universal, porque realmente estamos ante los crímenes más graves y más aberrantes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Y al ofender a la comunidad internacional en su conjunto, cualquier país, cualquier tribunal de cualquier país tiene ámbito competencial para enjuiciar, para investigar y para enjuiciar dichos crímenes. Bien, pues en ese marco nos encontramos. Llevamos 5 años de tramitación de la querella y podemos decir que la querella goza de buena salud. A pesar de que han transcurrido 5 años, podemos pensar que es mucho tiempo, pero también hay que pensar en la complejidad tanto fáctica como jurídica que integra la querella, porque la querella realmente engloba a todas las víctimas del franquismo. Esto es, como ya ha adelantado Sol anteriormente, cualquier persona que fuera objeto de represión por parte de un régimen dictatorial, sanguinario y asesino. Claro, eso conlleva el que actualmente se hayan presentado ya más de 300 querellas dentro de la propia causa argentina. Y eso no solamente conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de las víctimas, por parte del equipo jurídico, por parte de las diferentes asociaciones que participan y que la impulsan, sino que todo eso, además, es tramitado por un solo juzgado. Con lo cual, eso conlleva serias dificultades en su tramitación. Pero cuando digo que efectivamente goza de buena salud la querella argentina, me refiero a que se están impulsando constante y sistemáticamente la presentación de más denuncias, de más querellas, y por supuesto eso lo que además supone y representa es que por parte de, en este caso de la jueza Servini, que es la que tramita la causa allí en Argentina, pues se estén adoptando diferentes resoluciones que realmente enfrentan y confrontan no solamente al gobierno español, sino también al propio Poder Judicial de aquí del Estado español, ante un espejo en el que no les gusta mirarse. Porque realmente nos encontramos ante diferentes resoluciones judiciales que lo que están es poniendo muy en tela de juicio esa política de impunidad total que se mantiene en el Estado español en relación con la comisión de dichos crímenes. Y eso ciertamente es increíble. La querella argentina ha tenido un devenir, de cierta forma, como os decía anteriormente, muy complicado, pero sí que se han ido consiguiendo una serie de hitos procedimentales muy importantes, por cuanto que se ha conseguido, por ejemplo, el que una víctima española del franquismo pueda presentar denuncias en el consulado argentino, aquí en España. Eso que parece que ahora está totalmente normalizado y que se hace de una forma regular, pues costó mucho trabajo conseguirlo en su momento. Se consiguió y eso está totalmente regularizado. También se produce la toma de declaraciones por parte de la jueza Servini a través de videoconferencias. También, que eso ahora mismo está totalmente regularizado, pues en su momento generó casi un conflicto diplomático con las autoridades españolas, como consecuencia de que efectivamente se quería tomar declaración a las víctimas por medio de videoconferencias. De hecho, una de las primeras videoconferencias que estaban programadas fueron automáticamente suspendidas como consecuencia de una orden directa
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la Embajada Argentina en ese momento tuvo que hacer un pequeño paréntesis en la toma de declaración de las víctimas por medio de videoconferencias como consecuencia de que el Estado español, y en este caso concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, estaba obstaculizando de forma muy grave la tramitación de una causa que no olvidemos, y perdonadme si insisto en ello, que no olvidemos que se está tramitando y se están investigando los crímenes más graves y más aberrantes que se pueden cometer. Bueno, ante eso, y gracias lógicamente a la presión social, a la presión de las asociaciones, a la presión de los querellantes, a la presión de los propios abogados que en ese momento, porque yo me incorporé más tarde, que en ese momento estaban actuando aquí, se consiguió que efectivamente las víctimas pudiesen prestar declaración a través de videoconferencias. De hecho, y posteriormente me referiré a ello, dentro de unos cuantos días se tomará declaración a 6 víctimas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Solo a 6 víctimas más. Eso es una cuestión, realmente es un trámite en el procedimiento que ya está totalmente normalizado, pero que todo ha costado muchísimo trabajo conseguirlo y lograr. Todo. Ahora bien, hemos llegado a una situación procesal en la que actualmente tenemos a 19 personas imputadas, 19 personas vivas imputadas. Tuvimos 2 imputaciones en septiembre de 2013 contra 2 torturadores, 2 personas acusadas de tortura, que fueron González Pacheco, alias Villa el Niño, y Muñecas Aguilar, Jesús Muñecas Aguilar, que luego posteriormente, además de los hechos que se le imputaron, también participó en el golpe de Estado del 23F. Estos señores tienen unos perfiles muy definidos. Los 2 fueron acusados de tortura, fueron imputados de delitos de tortura por parte de la jueza María Servini. Se cursaron los expedientes de extradición a España y las correspondientes órdenes de detención con fines de extradición, y esos pedidos de extradición fueron denegados no por el Consejo de Ministros, pero sí por parte de la Audiencia Nacional. Esto es, el Consejo de Ministros ordenó su judicialización y posteriormente la Audiencia Nacional, de forma absolutamente nefasta, y dictando resoluciones judiciales que en ningún caso cumplen con los estándares internacionales, ni por supuesto con el derecho internacional de los derechos humanos, denegó esos 2 pedidos de extradición. Pero ahí no se quedó, porque alguno pensaría, bueno, ya han denegado los pedidos de extradición, se han realizado 2 imputaciones, no se conceden las extradiciones. Bueno, el 30 de octubre del año 2014 se consiguió que efectivamente la jueza María Servini de Cubría dictara un auto resolutivo en el cual imputó a 20 personas más. 3 de ellas hoy ya fallecidas. Pero es que han fallecido en este interín. Esto es después del verano del 2014 a esta fecha. Pero ahora mismo tenemos un total de 19 imputados. ¿Qué es lo que se les imputa? Entre ellos varios ministros franquistas. No hace falta, yo creo que os recuerde que entre los imputados hay personas como Rodolfo Martín Villa, Vicente Molina, etcétera, etcétera. Los delitos que se les imputan, pues se les imputan delitos de homicidio, torturas y además sustracción de un menor de 10 años, en concreto a un médico, por el robo de bebés, Abelardo García Balaguer. Entonces, bueno, en todo esto, la imputación de esos delitos se realizan en un contexto y se califican como crímenes contra la humanidad, por lo tanto, imprescriptibles, en virtud de la aplicación de los estándares internacionales que además resultan de aplicación a este tipo de casos, y
imperseguibles, como ya os he indicado anteriormente, en virtud del principio de justicia universal. Ese auto resolutivo de 30 de octubre de 2014, dado por la jueza María Servini de Cubría, que imputa a estas 20 personas, como ya os decía anteriormente, 3 de ellas son desconocidas, también contenía el que se libraran las correspondientes órdenes de detención, que se cursaran órdenes de detención con fines de extradición contra estas personas. ¿Para qué? Para tomarles declaración a los imputados, declaración indagatoria. Esto es, para que comparecieran ante la jueza y la jueza pudiese tomarles declaración. Pues bien, esas órdenes de detención fueron cursadas a España a principios de noviembre del año pasado. Las autoridades españolas, se niegan a ejecutar esas órdenes de detención, lo que nos ha obligado a estar sistemáticamente denunciando esa inejecución de esas órdenes de detención a todos los niveles. Esto es, nos hemos dirigido tanto a lo que ha sido la Administración General del Estado, en este caso concreto a la Dirección General de la Policía, al Ministerio del Interior y por supuesto también a Interpol, porque esas órdenes de detención se cursaron vía Interpol. Entonces, la Dirección General de la Policía nos contestó en su momento que ellos no iban a ejecutar esas órdenes de detención. Así de claro, con un gravísimo incumplimiento. Ya no estamos hablando ni siquiera del derecho internacional de los derechos humanos, sino que estamos hablando simplemente del artículo 8 de la Ley de Extradición Pasiva Española. La Ley de Extradición Pasiva Española es muy clara. Una vez que llegan los pedidos de detención, se debe proceder al inmediato arresto de los requeridos y en un plazo no superior a 24 horas se tienen que poner a disposición judicial. En este caso, al juez de guardia de la Audiencia Nacional, del Juzgado Central, en funciones de guardia de la Audiencia Nacional. En concreto, ese precepto es que no ofrece la más mínima duda. Y además es un precepto que concuerda plenamente con lo que establece al respecto el artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición, suscrito entre ambos países, entre España y Argentina. Aún a pesar de ello, la Administración, como dentro de lo que es esta dinámica de impunidad intolerable que se mantiene en el Estado español en relación con la comisión de estos crímenes y en relación con la obstaculización y la obstrucción sistemática en la tramitación de la causa argentina, pues, contesta con esa desfachatez. Eso nos obliga a ponerlo en conocimiento inicialmente también de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El fiscal de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, nos contestó diciéndonos, pues sí, mire usted, yo tengo conocimiento de que efectivamente aquí han llegado las órdenes de detención, pero a título informativo. A mí no me han dicho nada más. ¿Y qué quieren que yo haga? Esa fue la respuesta por escrito del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Todo ello nos obliga a poner ya en conocimiento de los propios jueces de la Audiencia Nacional pues esta situación. Entonces presentamos un escrito en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha sido muy reciente, de hace escasamente 2-3 meses, que estoy hablando de las últimas actuaciones. Y el juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, nos contesta diciéndonos, oiga, mire usted, que ustedes como querellantes carecen de legitimación activa para personarse en un procedimiento de extradición. Esto es, se niega la posibilidad a los querellantes de ser parte en los expedientes de extradición. Es verdad que la norma no está prevista, tampoco está prohibido, tampoco está prohibido, pero es que nosotros no nos estamos personando en ningún expediente de extradición, estamos simplemente poniendo en conocimiento del juez la inejecución
de las órdenes de detención por parte de las autoridades españolas, de las autoridades administrativas y policiales españolas. Aún así, el juez Luis Velasco nos contestó como nos contestó. Bien, ¿qué es lo que sucede? Y a diferencia de lo que aconteció con los dos expedientes de extradición que se tramitaron en el 2014, que estos expedientes de extradición, estos últimos expedientes de extradición respecto a los últimos 20 imputados, no se judicializan. Llegan al Consejo de Ministros y automáticamente el Consejo de Ministros dicta un acuerdo el pasado día 13 de marzo, esto es hace poco más de un mes, el pasado día 13 de marzo, el Consejo de Ministros dicta un acuerdo denegando las extradiciones. O sea, ya ni siquiera las judicializa, porque el trámite pasa por el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros dice sí o no, si el Consejo de Ministros dice sí, las judicializa. Esto es al final un juez, en este caso la Audiencia Nacional, el que se decide si se extradita a este señor o a estos señores o no. Si dice que sí, de todas formas, la Audiencia Nacional volvería otra vez al Consejo de Ministros, que serían los que tuviesen la última palabra. Pero es que en este último expediente de extradición no hemos pasado de la primera fase. O sea, hay tres fases: Consejo de Ministros, Audiencia Nacional y otra vez Consejo de Ministros, en caso de que haya un sí y un sí en las dos primeras fases. Bueno, es que aquí ha habido uno en la primera. Se terminó la cuestión, porque claro, aquí ya no solamente estamos hablando de Billy el Niño y sus adláteres torturadores, es que aquí estábamos hablando además no solamente de determinadas autoridades franquistas, de un médico imputado por un robo de bebés, y es que además había ministros franquistas que habían pasado a la democracia, pues como antes comentaba Sol, pues como pasa uno de la dictadura a la democracia, como pasa uno del salón a la cocina de su casa. Y políticamente eso generaba, pues, bueno, lo que todos os podéis imaginar. Muchísimos problemas a todos los niveles. Por lo tanto, nos hemos encontrado con un acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de este año, en el que, efectivamente, el Consejo de Ministros deniega nuevamente las extradiciones. Solo se refería anteriormente, de forma muy somera, a los informes que diferentes mecanismos de Naciones Unidas durante el año 2014, solo durante el año 2014, porque los hay de años anteriores, dos mecanismos en concreto de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dos informes que habían emitido en relación con la situación de impunidad que se mantiene en España en relación con la comisión de los crímenes del franquismo. Esos dos informes son clarísimos. Censuran severamente la inacción por parte del gobierno español y en relación con esta cuestión y, por supuesto, la política de impunidad que se mantiene en relación con todo esto. Son muy claros y, de hecho, el segundo de los informes, que es el del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, vierte las críticas más severas contra el Poder Judicial. De aquí, por supuesto. Las críticas más severas. Bueno, pues en esa línea y en relación con el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros denegando las extradiciones el pasado día 13 de marzo, 4 mecanismos de Naciones Unidas han emitido un comunicado de prensa criticando también severamente la decisión adoptada por parte del Consejo de Ministros, diciendo que eso en ningún caso cumple con los estándares internacionales contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos y que se están violando sistemáticamente los derechos que existen a las víctimas.
y que no se están respetando y que además se está dificultando sistemáticamente el acceso de las víctimas a la justicia. Y le recuerdan además al gobierno español que si efectivamente si el gobierno no acuerda la extradición, su obligación es juzgar esos crímenes aquí, en virtud también de un principio del derecho penal. Bueno, esto realmente llega aquí a España con mucha sorpresa. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis conocimiento de ese comunicado emitido por 4 mecanismos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No lo sé, porque realmente aquí no se le da ningún tipo de cobertura informativa. Llega con muchísima sordina. Pero yo sí que quiero destacar el carácter excepcional de ese comunicado. Porque si bien esos mecanismos, dentro de lo que es, y voy a utilizar un término que probablemente no sea el más apropiado, dentro de lo que es el cauce procedimental del Consejo de Derechos Humanos, emiten esos informes después de girar visita al país correspondiente, en este caso España, después de entrevistarse con víctimas, con el gobierno, con diferentes asociaciones, con sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos efectúan un informe y lanzan una serie de recomendaciones al Estado español en relación con lo que sea objeto de análisis, en este caso los derechos de las víctimas del franquismo. El comunicado de prensa es algo que se sale de ese cauce. Es algo absolutamente excepcional. Es algo que realizan esos 4 mecanismos, que son el presidente del grupo de trabajo de desapariciones forzadas y 3 relatores especiales de Naciones Unidas. Realizan voluntariamente. O sea, no existe digamos, ningún procedimiento en Naciones Unidas que obligue o que efectivamente esté dentro de lo que es el marco competencial de cada uno de los mecanismos de Naciones Unidas a emitir un comunicado de prensa como el que han emitido. Y lo han hecho. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero destacar? Lo que quiero destacar es que realmente esta política de impunidad que se mantiene en el Estado español en relación con los crímenes franquistas es un auténtico escándalo internacional. Lo que sucede es que, bueno, aquí le ponemos toda la sordina del mundo y una poca más para que efectivamente eso llegue de forma muy leve, que realmente no se le dé ni la trascendencia ni la sustancialidad que la problemática tiene. Pero bueno, más allá de todo eso, os quiero decir que, con independencia de que hayan denegado estos últimos expedientes de extradición, la causa sigue y la causa va a continuar. La querella argentina va a seguir. Y de hecho ya se han impulsado nuevas iniciativas en el juzgado argentino. Y vamos a intentar que efectivamente la jueza venga otra vez a España, una vez más venga a España, y si no se puede tomar declaración a los imputados por medio de videoconferencias, que tome declaración a los imputados aquí en España. Se están ampliando las imputaciones contra personas que ya están imputadas y también ampliando el abanico de personas imputadas. O sea, seguimos con más imputaciones y vamos a seguir así hasta que rompamos el muro de impunidad, porque de lo que se trata es, y sabemos de la dificultad que ello entraña, pero de lo que se trata es de ir erosionando. Y la querella argentina, que no os quepa la menor duda, que está generando y está produciendo esa erosión. Erosión en el sistema de impunidad. En relación, y yo creo que ya no sé si me estoy extendiendo mucho, estoy un poco despistado con el tiempo, pero bueno, sí. Bueno, la cuestión es que después de hablaros desde una perspectiva, si queréis, más general de lo que es la querella, yo sí que quisiera también hacer expresa mención
además a toda la problemática de los bebés robados, como un colectivo de víctimas además que están integrados dentro de lo que es la causa argentina, como ya ha explicado Sol, ¿no? Diferentes asociaciones, hay víctimas, y no olvidemos además, como ya os he indicado anteriormente, que en el último auto resolutivo dictado por la jueza Servini imputan a un médico un delito de sustracción de un menor de 10 años. Y esa pena, ese delito, pues lleva una pena en Argentina de 5 a 25 años de prisión. O sea que no es ninguna broma. Este caso concreto fue además el robo de un bebé en la línea de la Concepción, en el hospital municipal, en la línea de la Concepción, en el año 1967. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como bien ha expuesto Sol. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay un archivo masivo de las denuncias que han sido interpuestas. Esencialmente por dos cuestiones principales. Una, porque también una de ellas ha sido apuntada por Sol, yo creo que incluso las dos, pero quiero recordar. Una, porque efectivamente suelen decir los jueces que no se acredita el hecho denunciado, que hay una falta de pruebas en relación con los hechos denunciados. Y por otro lado, también se ha esgrimido en ocasiones el tema de la prescripción de los delitos, que es una de las cosas que por otro lado resulta recurrente, tanto en relación porque aquí da igual que efectivamente se pueda contextualizar como crimen de lesa humanidad, insisto, en relación con los delitos que están incorporados a la querella argentina, que aquí los jueces siguen diciendo que aquí esto no se contextualiza como crimen de lesa humanidad, sino que son simples delitos aislados y por lo tanto que son de aplicación los plazos de prescripción ordinaria prevista en nuestra legislación. Bien, aquí en la problemática de los bebés robados también se aludía en su momento a problemas de prescripción, problemas de que desde que se cometió el delito hasta que efectivamente se inician las investigaciones ha transcurrido en exceso el plazo marcado por la ley al respecto. Hubo una circular de la Fiscalía General del Estado en el año 2012, si no me equivoco, que determinó que efectivamente no se podían aplicar los plazos de prescripción con ese criterio, porque nos encontramos ante delitos de carácter permanente y por lo tanto los plazos de prescripción no pueden comenzar a computar hasta que efectivamente esa persona es identificada, es localizada y es identificada. Porque estamos mientras que efectivamente estamos aplicando los estándares internacionales, esa es la aplicación de los estándares internacionales, que ante un delito de desaparición forzada, efectivamente los plazos de prescripción no pueden computar hasta que se localiza a la persona desaparecida, viva o muerta. Pero hasta ese momento no empiezan a computar esos plazos de prescripción. Bueno, hubo una circular, yo creo que gracias además a la presión que los diferentes colectivos de bebés robados ejercieron, para que la Fiscalía General del Estado expusiera este criterio, que estábamos ante un delito de carácter permanente y que por lo tanto los plazos de prescripción no podían empezar a computar hasta que se localizara a la persona que en este caso se encontraba, al bebé ya de adulto que se encontraba en situación de desaparición, hasta que se le localizara y se le identificara. Pero claro, seguimos con ese problema, seguimos con el problema de que efectivamente puede haber una falta de prueba, falta de aportación de las pruebas correspondientes, porque eso no se soluciona ni se solventa con ese criterio de la Fiscalía General del Estado. Pero claro, es que un procedimiento judicial en vía penal se inicia con la instrucción de la causa, y la instrucción de la causa, no el enjuiciamiento, ojo, estamos en la fase de instrucción, en la fase previa, lo que sirve es para investigar y para hacer acopio de pruebas.
judicial puedo aportar indicios, simples indicios. Se ha podido cometer un delito. Pero durante la fase de instrucción, el juez y el fiscal, y en este caso el denunciante o el querellante, pueden proponer todas aquellas diligencias probatorias que permitan una adecuada investigación en relación con la comisión del delito que se está imputando. ¿Por qué explico esto? Pues explico esto porque yo creo que es importante diferenciar o destacar que en España lo que ha habido ha sido muchas denuncias por robo de bebés, ha habido pocas querellas. Y esa diferencia, que puede tener, si queréis, un marcado carácter técnico, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en la denuncia uno se limita a poner en conocimiento del juez la posible comisión de un delito, pero sin hacerse parte en el proceso, en el propio proceso penal. Con lo cual, la participación y el impulso del denunciante en el procedimiento penal es muy limitado. Mientras que en la querella, uno, desde el minuto 1 del procedimiento penal, se persona y es parte, y en la propia querella está proponiendo diligencias de prueba y acusa la comisión de un delito. Esto es, se está impulsando el procedimiento desde el minuto 1. Digamos que la denuncia es más suave en el sentido de que uno deja en manos de la Fiscalía o del propio juez, normalmente de la Fiscalía, el que se pueda impulsar adecuadamente el procedimiento penal. Y es muy importante que efectivamente uno presente querellas. Y yo creo que es importante que se presenten querellas aquí en España. Tanto para aquellas personas, para aquellas víctimas que efectivamente se han personado en la causa argentina y han presentado su correspondiente denuncia o su correspondiente querella en la causa argentina, como para aquellas que no. Porque además hay una cuestión que también es técnica, no os voy a aburrir mucho, pero creo que efectivamente es importante, y es que si utilizamos la figura del delito permanente, no se nos obliga a acreditar la sistematicidad ni la generalidad en cuanto a la comisión de esos delitos. Esto es, oiga, si esto es un delito permanente y yo presento una denuncia, y yo presento una querella individual aquí en España, no tengo por qué acreditar que hay 13.000 casos más, igual que el mío. Con lo cual digo que es una descarga probatoria, es algo que ya no tienes que acreditar en el procedimiento. Estamos ante un delito permanente que es imprescriptible. Y lo otro sirve para contextualizarlo como crimen de lesa humanidad, porque también es imprescriptible. Pero el problema de la prescripción lo tenemos ya solucionado si efectivamente se califica y se considera delito permanente. Por lo tanto, no tenemos la problemática de efectivamente contextualizarlo como crimen de lesa humanidad, que para mí lo es. Ojo, aquí estamos hablando ya de tácticas procesales e incluso jurídicas, pero lo que digo es que, bueno, si podemos hacer esa descarga probatoria, mucho mejor. Una carga menos en el procedimiento, que no está de más. Y creo que es importante la presentación. Primero, la presentación de querellas, por lo que os explicaba anteriormente. Esto es, porque hay que personarse los procedimientos, y los procedimientos los tienen que impulsar no el fiscal, ni dejarlo en manos del juez. No, la propia víctima, el propio querellante es el que tiene que impulsar los procedimientos penales. No los dejemos en manos de la Fiscalía, y menos de los jueces. Entonces,
que empezar a controlar esos procedimientos. Y segundo, un dato muy importante, sobre todo para aquellas víctimas que ya están incorporadas a la causa argentina, no existe la más mínima incompatibilidad. La causa argentina y la presentación de querellas aquí es complementaria. Y hay que abrir todos los frentes judiciales que se puedan en relación con crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Todos los procedimientos judiciales que se puedan, porque son todos absolutamente complementarios. No existe la más mínima incompatibilidad. Esto es que no exista ningún miedo al respecto. No va a pasar nada. Entonces es importante que se impulsen esas acciones, de forma coordinada o no. Si es coordinada, mejor, porque tendrá una mayor repercusión. Pero si no, pues cada asociación, cada víctima, tal, lo que tendrá es efectivamente preparar su querella y presentarla en el juzgado. Y hacerse parte desde el minuto 1. Otra cuestión es que eso te permite, en el caso de que haya una resolución de archivo, recurrir y agotar la vía judicial ordinaria. Y si hay que ir al Constitucional, uno va al Constitucional una vez que ha agotado la vía judicial ordinaria. Y si tiene que ir a Estrasburgo, va a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero lo que es importante es que uno controle el procedimiento judicial. Y eso solamente se puede hacer a través de una personación. Y lo importante es, insisto, no tanto la presentación de denuncias y dejar a ver si el sistema judicial o diferentes operadores jurídicos se encuentran ese día inspirados y efectivamente acuerdan las diligencias probatorias adecuadas para poder acreditar el delito que yo estoy denunciando. No, esa no es la vía correcta. La vía correcta es la presentación de querellas y el control del procedimiento judicial por parte de la víctima y por parte del querellante. Y sí que quiero destacar esa cuestión. Y ya para finalizar, simplemente deciros que efectivamente no tengáis el más mínimo miedo, todos aquellos que os encontréis en esa situación, de que hayan presentado una denuncia en Argentina, se hayan personado como querellantes en Argentina, con la presentación de una querella aquí en España, porque en ningún caso va a afectar a la causa que se está tramitando en Argentina. Y eso yo creo que es un dato muy importante, es un dato revelador y debe de ser un dato además tranquilizador en ese sentido. De mí. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tomar la palabra, ahora estáis a tiempo. Yo creo que se te oirá. Sí, seguramente se va. Sí, otro. Yo presenté pruebas para que se revisen los casos entre 1960 y 1964. Es el año que me roban a mí la edad de 4 años. ¿Vale? Resulta que la fiscal general de Lisbeth se comprometió con la rotación de deber robados y con la industria y la asociación que él preside. A mí se me ha dicho por parte de la Fiscalía de Valencia que no se va a reabrir ningún caso. Los 6 meses lo van a alargar lo que les dé la gana y el volumen a mí me tiene amenazada. Yo he presentado 3 bebés robadas. De mis investigaciones me dedico a ir por archivos, cementerios, el de Paterna lo tengo por terminar y he encontrado muchísimos bebés robados. Los perfiles son de niños robados. Y yo no estoy dispuesta a dejar esto. Así es que yo quiero, por favor, que me digáis cómo me puedo querellar con interesante. Porque es que les voy a poner esta semana no que es viernes. La semana que viene se la pongo. Tengo todas las pruebas. Y puedo demostrar, siempre lo llevo encima, mis documentos de que es una niña robada, todos los documentos manipulados. Registro civil y las autoridades españolas. Todos están totalmente falsificados. Yo me niego, ya he comunicado a la Policía Nacional, me niego a seguir utilizando mi DNI falso. Utilizo el número y mi nombre es Inmaculada de Secundaria, que no le puse desde cuando me devuelvan mi identidad, ya veremos quién son. De momento es ese.
la que pienso utilizar. Y de verdad, menos mal que habéis venido por aquí. Nos hace falta gente. Quitamos los bebés robados, estamos totalmente solos. Solos, no contamos ni aún siquiera realmente con las asociaciones. No es cierto, yo llevo años pidiendo un grupo para investigación, ya que sabemos, a mí se me ha dicho por el grupo que no van a investigar ni rehacer los casos. Y yo no voy para mi caso solo, voy para todos los que abarcan del 60 al 64. Todos. Ya que a mí me han cambiado la edad 3 años. Y calculo que el mínimo de la edad que le han cambiado a todos los bebés es 1 año. El mínimo, de 1 año a 1 año y medio, el mínimo de edad que se ha cambiado. Así es que era eso. Y gracias por venir. Bueno, Inmaculada. Bueno, ya sabes que no es la primera vez que hablamos y hemos comentado muchas veces la necesidad de la importancia, esa obligación que decía antes, ¿no? En el buen sentido, tenemos la obligación y el derecho, ¿no? De denunciar o de poner una querella y bueno, hay tantas posibilidades ahora, ¿no? Y decíamos, bueno, aquí podemos poner ya una querella, podemos participar en la querella argentina, bases de denuncias y como ha explicado muy bien Jacinto, también, ¿no? Esa posibilidad de hacerlo aquí. La persona que está dedicándose a este tema en cuanto a los bebés robados dentro de la querella argentina y también aquí, ¿no? Para, digamos, conducir un poco esta presentación aquí en España, que soy yo, y tenemos también un grupo de personas, yo no las hago, los de los abogados afortunadamente. En este caso de las querellas aquí es importante que haya abogados en otras zonas de España, porque claro, ellos no pueden dedicarse a hacer todas las querellas que se presenten aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar la semana próxima, vamos a ver con qué recursos contamos. Recursos me refiero a personas, ¿no? Que nos pueden ayudar, abogados, desde luego ellos pueden coordinar todas las acciones que se realicen y, bueno, y por supuesto estamos aquí, vamos a hacer todas las visitas a todos los sitios donde nos llamen para explicar esto, claro que sí. Soledad, por mucho que habéis contado de que la respuesta de solicite extradiciones, en este país no van a respetar una sola ley. Y lo digo porque a mí, como española actualmente que soy, ¿vale? Que no sé en qué país he nacido, a mí no me están respetando una sola ley, ni un solo derecho. Porque yo tengo derecho a que se me dé una explicación de por qué chivan mi caso cuando yo demuestro que no soy hija de esos señores, que conocí en el año 65, ¿sabes? No los conocí antes. Y bueno, tengo testigos vivos que han sido amenazados por el inspector Estrada. Yo soy Pedro Inónces. Yo cuando hablo, doy nombres y documentos. No hablo por hablar. Y me parece que deberíamos de tomar pies en el asunto, o cartas en el asunto. Porque estamos permitiendo que la Fiscalía de Valencia siga cerrando casos que no solamente es que nos han investigado, se dedican a amenazar a los testigos. Y bueno, pues también tenemos que hacer algo, porque no creo que sería la única. Sé de que podríamos localizar nuestra identidad, los bebés robados, siempre y cuando firmemos un documento en el que no denunciemos y no reclamemos la identidad. Solamente nos permitirían acceder a nuestra familia biológica. Y eso Antonio también ha presenciado porque hay chicas que lo han conseguido pero no pueden denunciar. Conocemos de afectadas. No son hombres, son mujeres mayormente. Y entonces de verdad que cómo se puede permitir en un gobierno que se suponía que era democrático. Aquí no hay ninguna democracia, hay una dictadura total. Y en los tribunales se aplica una dictadura total. Y por parte de la Policía Nacional, en el caso de Berroanos también, de investigar no van, ni investigan ni van a investigar. Solamente hay que esperar los casos que saben que han sido niñas o niños dados por sus mamás y que han tergiversado los documentos para la gran confusión de los bebés robados. Eso también lo tenemos muy claro después de todo lo que estoy yo comprobando. Y nada, a ver si pues nada, vamos a contamos con impulsos de verdad.
Yo quería hacer una pregunta, me ha quedado una duda. Por lo que ha explicado Jacinto, bueno, puesto que ni los organismos internacionales, el gobierno español ni la judicatura hace caso a las extradiciones, ni siquiera qué posibilidad hay. Porque claro, si les van mandando, aunque sean notas de prensa totalmente excepcionales, no hacen nada, ¿qué hay luego? ¿Qué pasa? Porque ellos les darán, a la vista está, si un organismo internacional les está poniendo la cara roja, ¿qué salida tiene? Bueno, yo por falta de tiempo, digo, por no extenderme excesivamente, quizás haya dejado en el tintero varias cuestiones que quería exponeros y que quería comentar. Yo creo que más allá de que efectivamente estamos ante un sistema que tú bien expones, un sistema muy complicado, es un muro de impunidad muy importante, y además es un muro de impunidad que ha sido fraguado durante muchísimos años. Estamos hablando de ya no solamente los 40 años de dictadura, sino de la impunidad continuada durante todos estos años de democracia, pero sí que empiezan a existir determinados movimientos que nosotros interpretamos como algo positivo. Algo está cambiando, muy poco a poco, Muchas veces es difícil percibirlo, porque si quieres son incluso cambios de matiz, pero sí que es verdad que se están produciendo gestos, se están produciendo actuaciones, incluso policiales, que yo creo que hace unos años era absolutamente un desastre. Me refiero, por ejemplo, a que la jueza Servini haya venido a España y que haya podido tomar declaración a víctimas en juzgados españoles, por ejemplo. Y la toma de declaración no la hacía ella, la hacían los jueces españoles. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional, Andreu tomó declaración a 2 víctimas y estaba encantado de la vida de tomarle declaración a las 2 víctimas del franquismo. En otros lugares de España también ha sucedido y acontecido. Está, por ejemplo, el caso de Mallorca. La jueza regresó a Argentina, pero como había librado y había cursado las comisiones rogatorias para tomarles declaración a varias víctimas allí en Mallorca, cuando llegó la comisión rogatoria, aunque la jueza ya se había marchado, esos jueces finalmente tomaron declaración a las víctimas para facilitar y para no obstaculizar la tramitación de la causa penal. Mira, hay otro elemento, fíjate, es un elemento que ahora además Sol y la PDH también, la Asociación de Sol, diferentes organizaciones de derechos humanos, estamos trabajando en relación con una de las cuestiones, con una de las propuestas, con una de las recomendaciones por parte del Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de Naciones Unidas, que les dijo a los jueces: oigan, miren ustedes, ¿podrían ustedes formarse en derechos humanos y memoria histórica y memoria democrática? Les dijo. Claro, es que una llamada de atención de ese tipo, de esas características, a los jueces, al Poder Judicial. Claro, hombre, cada uno lo podrá interpretar como lo quiera interpretar, pero de verdad que es grave. Entonces, ante esa recomendación, hubo un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que dije: vamos a ver, que nos están llamando la atención. Vamos a incorporar, aunque sea tangencialmente, aunque no sea un curso reglado, pero por lo menos vamos a organizar algún seminario para formar a los jueces dentro de lo que es la escuela judicial en esta materia, que nos lo están diciendo los de Naciones Unidas. Bueno, se van dando pasitos.
¿vale? Ya te digo que son percepciones que muchas veces no nos llegan, pero sí se van dando pasitos. Ahora mismo ha habido una jueza de Almazán, Soria, que ha reabierto una causa penal que estaba previamente archivada como consecuencia de la exhumación de una serie de personas que estaban enterradas en fosas comunes y que habían sido asesinadas durante la dictadura franquista. Esa causa fue inicialmente archivada. Bueno, pues ahora, gracias al impulso de una asociación soriana, Recurre Dignidad, una asociación memorialista, y de un abogado que está trabajando con ellos, de un compañero, Eduardo Ranz, han conseguido reabrir esa causa, que la jueza incoe diligencias previas y acuerde la práctica de diligencias probatorias. Y les ha dicho a la comandancia de la Guardia Civil de diferentes localidades de la zona y a la subdelegación del gobierno de Soria: oiga, información respecto a estos asesinatos, porque todos estos señores fueron asesinados. Quiero información. ¿Qué pasó? El derecho a saber dentro de lo que es una causa judicial. Digo, es verdad, y yo en cierta forma puedo compartir esa visión pero tampoco era que negativa, quisiera ¿no? ser... No, pero digo... Hay una esperanza. Claro, que hay, vamos a ver, que evidentemente es que lo estamos constatando todos los días, desgraciadamente. Pero poco a poco se van consiguiendo cosas. Y nosotros, nuestra obligación, y no me refiero a una obligación profesional, nuestra obligación es seguir ahí y seguir la pelea. Y vamos a seguir. ¿Alguien quiere tomar una palabra, hacer alguna pregunta? Pues, bueno, no me hace falta el minuto. A mí creo que hay ninguno. Solo recordar una vez lo que he comentado antes, la salida para la caravana al cementerio de Paterna. Los que salgamos de Puzol saldremos a las 9 de la mañana en frente de Correos, en coche por supuesto, para dar pie a la Alameda, que es de donde se hace la salida original, a las 10 de la mañana. Y también recordaros que el lunes acabaremos la Semana Republicana con una charla ponencia similar al formato que estamos utilizando hoy, sobre la ley de la dependencia, en defensa, la ley de defensa de la dependencia, en el cual participarán la coordinadora, la portavoz de la coordinadora de la plataforma en defensa de la ley de la dependencia, Palmira Castellano, y la abogada Sandra Casas, especialista en estos casos, y es la persona que está prestando más atención a este tema aquí en Valencia. Por todo esto, pues muchas gracias a todos los que habéis venido y sobre todo tanto a Sol como a Jacinto por acompañarnos esta tarde.